porque no tenía para los pampers. Y la trabajadora me decía, se terminaron los pampers. Y yo me iba a la iglesia porque nunca dejé de ir al culto. Mi mamá me levantaba en la mañana, aquella noche que no dormía. Ya se imaginan la condición en la que le encontraba, pero en 30 minutos ahí no pasaba nada, porque Dios me fortalecía. Y a mi mamá la talqueaba, la bañaba, le ponía crema, la sentaba, le daba sus alimentos, era algo tan maravilloso. Me iba a alabar al Señor. Y cuando salía de este lugar, siempre venía alguien y me ponía una ofrenda y me daba tal vez 500 lempiras y corría al súper. Gracias, papá, porque me está para comprar los pampers. La palabra es poderosa. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. El Señor me la prestó. La peleé a mi mamá. Se la entregué a Cristo. Se fue con Cristo. La liberté. No sé en qué momento le dije al Señor que quería libertar la vida de mi mamá y el Señor me lo proveyó. 7 días. Y empezó una liberación, hermanas, que ustedes no tienen la idea. Y es que tenía que hacerlo porque era la única hija. Y tenía que romper esas maldiciones generacionales para mi descendencia, para poder ver la bendición de Dios, para que el día de mañana mi generación sea bendita. Y hoy solo le digo al Señor, y le recuerdo la palabra, porque estamos hablando de caminar con la palabra. El que honra padre y madre, dice, tus días serán alargados sobre esta tierra. Esta es una promesa para cada uno de nosotros. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios es el alimento del espíritu. Así como nosotros necesitamos alimentarnos, nuestro cuerpo que ya está volviendo rico allá atrás. Nutrirlo para que esté fuerte. También debo de comer la palabra para tener una vida espiritual fuerte. Digan esta mañana, una vida espiritual fuerte. ¿Por qué? Porque a través de la palabra producimos vida en nosotros. Ella tiene el poder de transformar por medio de su Espíritu Santo. Anoche compartía con las damas de Iglesia Betel. Tenía el privilegio y hablaba del Espíritu Santo. Y les compartía de que el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, produce. Y produce todos los días. Paz, gozo, mansedumbre, templanza. Esos frutos que dice Gálatas 5. Esos frutos del Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos vida a través de la palabra? Cuando no la buscamos, cuando no la declaramos, cuando no la hemos aprendido. Lo contrario, se paraliza y no hay nada de eso. Hay inanición por falta de alimento espiritual. Creo que la doctora me está entendiendo. Amén. Dice que inanición es falta de energía, fuerza, debilidad extremas por falta de alimento. El hambre espiritual sigue un patrón muy parecido. Cuando nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios, es natural sentir hambre espiritual. ¿Cómo así? Es que cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a depender de su Espíritu Santo, va a venir un hambre. Amén. Y vas a empezar a transformar tu vida y vas a empezar a tener esos devocionales. Vas a empezar
a discernir la palabra. Es un deseo en ti de estar escudriñando la palabra. Pero cuando nosotros descuidamos esto, podríamos sufrir efectos espirituales por la falta de ese alimento, del alimento espiritual. ¿Y qué pasa? Nos sentimos mal. A veces hasta hay momentos en que podemos sentirnos culpables por descuidar nuestra relación con Él. Es necesario que nosotros nos enderecemos y tomemos nuevamente la espada. Y por eso te decía, princesa, es la espada la palabra que Dios te está entregando y que quiere que uses más en tu vida. No podemos caminar allá afuera. No podemos vencer las batallas allá en nuestros hogares. No vamos a ver mujeres libertadas allá afuera o en las iglesias donde estamos plantadas si nosotros no caminamos con la palabra. Santo Dios, aleluya. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo no sé si le da un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. La palabra de Dios, otro beneficio que nosotros obtenemos a través de la palabra, es hacer vivir, es vida en nosotros. Hay dos estados del espíritu: el espíritu muerto y el espíritu debilitado. Cuando el espíritu está muerto, tiene olor a podrido, a carne, chamuscada, no sé qué quiere decir en esta mañana usted. Hay carnalidad. Es lo que piensa, lo que siente el alma, porque el alma es caprichosa en nosotros. Ella quiere mandar. Por eso el salmista decía: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Usted tiene que hablarle al alma. Dios le habla, le decía, al espíritu. Dios habla y revela de espíritu a espíritu. Pero a nosotros se nos ha dado que le hablemos al alma y que le digamos: bendice a Jehová, asosiégate, cálmate, déjame que el día de hoy voy a andar en paz y voy a hacer el propósito que Dios tiene para mí hoy. Amén. Y no le tenemos que dar lugar a que ella nos gobierne a nosotros. Porque el alma es el lugar donde se origina el deseo del hombre, que es contra Dios, y produce pecado. Y por consecuencia, eso produce muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer, princesa de Dios? Hay que hacer vivir el espíritu muerto y hay que vivificar el espíritu de inanición. Ese espíritu debilitado. Hay que hacerlo vivificar. ¿Y cómo lo voy a vivificar? A través de la palabra. El espíritu necesita reanimación. Necesita que le demos vida. Necesita que nosotros le demos vida a ese espíritu y vivificarlo, quebrantarlo cuando venimos delante de él. Si has perdido la fuerza, esta es la mañana que te está diciendo: vuelve a tener fuerza. A mí me gusta esa palabra en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Dios le muestra a Ezequiel un valle donde había huesos secos. Entonces el profeta relata: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, vivirán
estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mire qué poderoso. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Donde esté ese hueso seco en usted, esta mañana usted le dice, oíd palabra de Jehová y vivirán esos huesos. Dios le dice al profeta que le hable a esos huesos secos. No es Dios que le habla a ellos, sino que lo manda al profeta que le diga algo extraordinario. Porque la boca del profeta se convierte en la palabra de Dios. Santo Dios. Amén. Dios le dice al que predica, habla en mi nombre. Y la boca del que lleva el mensaje se transforma en la boca de Dios. Aleluya. ¿Cuántas de nosotros no queremos ser la boca de Dios? Aleluya. Cuando la palabra dice, porque así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo que se enviara. Porque cuando usted abre la boca, la palabra que manda y declara, es la palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y entonces suceden esas cosas extraordinarias. Profetiza sobre estos huesos civiles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos.